Nunca olvidaré el silencio absoluto que precedió al pitido inicial. St. James Park mordiendo anticipación, luces que cortaban la niebla inglesa, la hinchada local conteniendo el aliento, sabiendo que lo que estaba por venir tenía olor de Champions. El Barça salió al campo como quien entra a una batalla antigua, con cuero en los pies, historia en los colores y exigencias en la mirada. Newcastle United, con su estadio gélido y húmedo, esperaba con sangre en las botas, rivales curtidos en la Premier que sabían que contra un Barça pausado pero incisivo las grietas podían aparecer si uno no se mantenía despierto un solo segundo. Los primeros minutos mostraron eso, un Barça cauto, tanteando, intentando construir desde atrás sin entregarse al vértigo ni al riesgo innecesario. Pedri bajaba a recibir, establecía los primeros compases con pases cortos, diagonales rastreras, buscando huecos. Newcastle, por su parte, subía líneas, presionaba con intensidad, queriendo ahogar a los blaugranas antes de que tuvieran tiempo de respiración. El balón se movía deprisa de un lado al otro, en una banda Balde, en la otra Koundé, conduciendo, abriendo espacios. Pero peligrosa la Premier, cada pérdida es como regalar una bala al adversario. Hubo una ocasión clara en el minuto 25, un desmarque profundo de un delantero inglés, un pase filtrado al pie, pase que rompía líneas, pero Joan García, con reflejos de portero veterano, anticipó, achicó y con decisión despejó. Esa parada, ese mano a mano salvador fue como una declaración de intenciones. El Barça no iba a regalar nada. La grada inglesa se levantaba, festejaba como si hubiera sido gol, pero el balón salió rozando el poste. Respiramos todos. El primer tiempo pasó entre idas y venidas, con más dominio del Barça en el tramo final pero sin concretar. Newcastle seguía peligrando cada vez que robaba arriba, sobre todo por las bandas, atacando con centros, peleando por cada segundo balón. Y el Barça, con calma, con un juego basado en posesión, paciencia, sabiendo que el momento adecuado llegaría. En el descanso hubo miradas de preocupación, ajustes tácticos. El míster habló en el vestuario. Mantener la compostura, no precipitarse, sacar ventaja de los espacios que dejemos cuando ellos vayan con todo. Se respiraba tensión, porque jugar fuera en Champions siempre lleva ese plus, ese cosquilleo en la garganta. Salir del túnel y ver la grada rival apretando es sentir que cada balón tiene un peso diferente. El segundo tiempo comenzó con más bríos culés. Fue como si el Barça hubiera encendido un interruptor invisible. Presión alta, movilidad, triangulaciones rapidísimas, Pedri encontrando huecos, los laterales metiéndose al ataque, empujar sin perder la cabeza. Y entonces llegó el momento que muchos esperaban. Marcus Rashford se elevó para rematar un centro preciso de Koundé. La bola cayó como lágrima en el área, y ese cabezazo, certero, limpio, rompió el cero. Gol del Barça en campo contrario, 58 minutos en el reloj. Explosión azulgrana. Gritos, coraje, alivio. El gol sentó como anestesia a los nervios que habían crecido como maleza. Pero el Barça no se conformó, siguió buscando, aprovechando la motivación del contrario que ahora reaccionaba temeroso. En uno de esos momentos, una jugada se gestó desde atrás, interior, exterior, cambio de ritmo, y allí estaba Rashford otra vez, esta vez desde fuera del área, un disparo poderoso, colocado, raso quizá, que picó y venció al portero rival. Era el segundo, minuto 67, y con la sensación de que el partido podía domarse, de que la dificultad iba a menguar si mantenían la serenidad. Newcastle, herido pero bravo, intentó responder. Entró más fuerte, apretó, metió centros, devolvió saques de esquina, buscó con tiros lejanos que salían desviados. En esos minutos se vio la mejor versión de la garra inglesa, intensidad, carga física, disputa de todos los balones divididos. Pero frente a eso, el Barça puso orden,
defensa sólida, líneas bien compactas, ayudas, rotaciones en marca, el mediocampo cubriendo espacios como si alguien hubiera pintado una red invisible entre los hombres de rojo. El minuto 90 se acercaba y con los minutos añadidos que suelen ser una bestia para los visitantes. Newcastle adelantó líneas, buscó ese gol como tabla de salvación, envió balones al área, rebotó, la afición lo empujaba. Pero Joan García volvió a decir presente, con un pie salvador, una estirada, con Temple, asegurando que cada balón cruzado no supusiera desastre. Cada intervención suya calmaba al culé nervioso en casa, cada despeje mantenía viva la ventaja. Cuando el árbitro al fin pitó, el 1-2 quedó escrito como triunfo, victoria fuera de casa, en Champions, frente a rival potente, bajo presión, con momentos de caos controlado, con goles bien construidos, con bravura para defender lo ganado. Se vio un Barça que sufre, que aprende, que no baja los brazos, un Barça que tiene a alguien nuevo brillando, generoso, valiente, Rashford, con ese doblete que le da alas, que despierta esperanzas, que hace que los que aman la camiseta sueñen ojo con lo que se viene. Y uno se quedó pensando mientras abandonaba el estadio con un frío que calaba los huesos. Esto es Champions porque es exigente, porque no basta con talento sino con aguante, con coraje y con saber cuándo atacar y cuándo replegarse. Ayer el Barça lo hizo bien, lo hizo justo, ganó, se llevó 3 puntos valiosos, empezó el grupo con buen pie y mandó un aviso. Los viejos fantasmas de derrotas europeas pesan, pero esta plantilla tiene algo de historia, algo de orgullo acumulado que se nota cuando la presión visita. Al final, la gloria no está en un partido ganado, sino en cómo se gana, con esfuerzo en los pies, con corazón en el pecho y con la mirada firme hacia adelante. Ayer el Barça ganó, sí, pero también envió señales, que quiere volver a ser ese Barça que impone, que lucha, que respeta su pasado pero no se deja esclavizar por él. Y esa mezcla de memoria, de tradición y de ambición fue lo que llenó los minutos finales. Uno estira el cuello, mira el marcador, 1-2, triunfo. Respira. Espera. Confía. Porque hoy, como siempre, el Barça volvió a demostrar que Europa se conquista con combate, sangre fría y fe en lo que uno es. Ayer, en la fría noche de Newcastle, el FC Barcelona se estrenó en la UEFA Champions League 2025/26 con una victoria por 1-2 frente al Newcastle United en St. James' Park. El delantero Marcus Rashford fue el protagonista indiscutible del encuentro, anotando ambos goles del equipo visitante. El primer gol llegó en el minuto 58, cuando el lateral Jules Koundé envió un preciso centro desde la derecha que Rashford remató de cabeza al fondo de la red, superando al portero Nick Pope. 9 minutos después, en el minuto 67, Rashford amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que se coló por debajo del travesaño, dejando sin opciones a Pope. El Newcastle logró recortar distancias en el minuto 90, cuando Anthony Gordon aprovechó un centro de Jacob Murphy para marcar un gol que encendió la esperanza en la afición local. Sin embargo, el Barcelona logró mantener la ventaja y selló su primera victoria en esta edición de la Champions League. Este triunfo no solo representa 3 puntos valiosos en el grupo, sino también una muestra del carácter y la calidad del equipo, con un Rashford que se erige como líder ofensivo en su regreso a Inglaterra. Ayer, en la fría noche de Newcastle, el FC Barcelona se estrenó en la UEFA Champions League 2025/26 con una victoria por 1-2 frente al Newcastle United en St. James' Park. El delantero Marcus Rashford fue el protagonista indiscutible del encuentro, anotando ambos goles del equipo visitante. El primer gol llegó en el minuto 58, cuando el lateral Jules Koundé envió un preciso centro desde la derecha que Rashford remató de cabeza al fondo de la red, superando al portero Nick Pope. 9 minutos después, en el minuto 67, Rashford amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que se coló por debajo del travesaño, dejando sin opciones a Pope. El Newcastle logró recortar distancias en el minuto 90,
cuando Anthony Gordon aprovechó un centro de Jacob Murphy para marcar un gol que encendió la esperanza en la afición local. Sin embargo, el Barcelona logró mantener la ventaja y selló su primera victoria en esta edición de la Champions League. Este triunfo no solo representa 3 puntos valiosos en el grupo, sino también una muestra del carácter y la calidad del equipo, con un Rashford que se erige como líder ofensivo en su regreso a Inglaterra.